Muy buenas noches, El Salvador. Tremendo placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Abrimos el telón, por supuesto, de la mejor manera. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches. Y es que hoy estaremos hablando sobre temas de coyuntura, de actualidad, con nuestros invitados. Ya lo habíamos anunciado en las redes sociales. Nos acompaña el señor Walter Raudales, escritor y periodista. Usted ya lo conoce, panel de 8 en punto. También nos acompaña el licenciado Julio Valdivieso, analista político y destacado jurista. Conversaremos sobre dos temas particularmente. Uno de ellos es la visita de la fiscal de Guatemala a nuestro país, donde la señora Aldana dejó claro la posibilidad concreta que tiene el homólogo de El Salvador, el licenciado Douglas Meléndez, de llamar también a la CICIG a nuestro país. Y por otro lado, conversaremos acerca de la situación interna que vive el partido Arena de cara a los comicios electorales del 2018-2019, luego de la salida de 5 de los 15 miembros de la JRN. Vamos a hablar también, por supuesto, de la última, donde vimos la semana pasada a una persona que en algún momento se desliga luego de que existen posiciones encontradas de que ya no respondía Soriano dentro del partido Arena hace 2 años, con antelación. De esto vamos a conversar. Antes, permítanos, le planteamos, producción, la pregunta que hemos articulado esta noche, que dice así: ¿cree que es necesario una comisión internacional contra la impunidad en nuestro país, una CICIG? Un 75% dice que sí, que es necesaria, un 20% que no, 5% que se debe de evaluar, 155 votos sin haber iniciado la entrevista. Nos incorporamos, saludamos a nuestros invitados, el licenciado Julio Valdivieso. Caballero, placer tenerlo en su casa. Buenas noches, Sergio, un gusto estar con Walter y contigo. Gracias. Walter Raudales, un placer también tenerlo en su casa. Gracias. Sergio, un gusto estar contigo. Señores, les planteo también a ustedes, producción, acompáñenme el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche. Aquí está, me desplazo y se lo presentamos, arrancamos. Dice así, producción: narcos y corruptos operan en alianza en Centroamérica, dijo Telma Aldana, fiscal de Guatemala. La justicia solo tocaba al pobre, pero queremos aplicarla parejos, dice el fiscal Meléndez. Probidad, parece rara la condena solo para la esposa del señor Cardosa. Fiscalía inmoviliza bienes de esposa y cuñado del expresidente Saca. Fiscal general pide CICIES por falta de recursos, no tienen ni para la gasolina. Fiscalía ahogada por deudas a proveedores. Estados Unidos dice que Fiscalía debe tener apoyo presupuestario y del sistema judicial. Eugenio Chicas descarta que El Salvador tenga una misma condición de vecinos para crear una CICIG. Óscar Ortiz se opone a comisión para combatir la corrupción. La ONU asesora a Fiscalía y a jueces en casos de crímenes de guerra, luego que se deroga la ley de amnistía. 7 años sin que se aclare el caso del Chaparral. Nos incorporamos con esta corte de cuentas. Al final no investiga, señores, en el pasado. Amplíemela, por favor, producción. Y es que sobre el tema de partida secreta, limpia los gastos reservados de casa presidencial. Ay, 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 señores, y después dicen que es mentira. No, venimos para acá, licenciado Valdivieso, arranco con usted. La semana pasada vimos un conversatorio donde la fiscal de Guatemala, Aldana, con el fiscal general de la República de El Salvador intercambiaron ideas. Hablaron del famoso caso La Línea. Y es que el hecho generador de todo esto, en el pasado vimos la llegada de esta comisión a Guatemala, es la muerte de los diputados salvadoreños que luego fueron ultimados los policías que los quemaron vivos luego de arremeter contra ellos en el penal El Infernillo, por grupos armados que cortaron la luz, hicieron y deshicieron y nadie vio nada. ¿Cuál es su opinión hoy por hoy ante la situación que está sucediendo en la Fiscalía, que no tienen plata ni para la gasolina? ¿Será que a muchos no les conviene que siga rascando el fiscal?
Bueno, yo creo de que la Fiscalía no necesariamente nosotros la concebimos como el órgano represivo. La Fiscalía tiene más de 11 atribuciones constitucionalmente hablando. Dentro de estas está, por supuesto, el monopolio de la investigación penal. Sin embargo, me parece un contrasentido que el órgano de investigación por naturaleza propio de la Fiscalía sea el que contenga menores recursos que otras áreas del sistema penal. Porque aquí no solo veamos a la Fiscalía como ente aislado de los demás. Tú sabes perfectamente que en la fase de que el delito tiene dos fases de investigación. La fase administrativa, dijéramos, del delito, donde solo interviene la policía y la fiscalía, y viene la parte más importante, la judicialización de ese caso para poder sostenerse en los tribunales. Y eso pasa, y hay que decirlo con mucha claridad, por los recursos con que debe contar una fiscalía. Pero me consta, aunque yo no me dedico en materia penal, pero tengo muchos amigos que me comentan, personalmente he visto en los pocos casos que me ha cruzado por áreas de la profesión, pero me consta que muchos fiscales tienen más de 200, 300 expedientes para poder ser diligenciados. Durmiendo en el suelo en muchas de las ocasiones, que lógicamente eso afecta directamente. Y tú ves por otro lado, por el caso del tema del órgano judicial, por constitución, le corresponden el 6% del presupuesto. Ahí ya no hay voluntad, ahí es por ley. Entonces yo creo de que la Fiscalía ha demostrado que tiene los dientes para hacerlo. Yo creo que debería de apoyársele financieramente, no solo para lograr sostener lo que ya se tiene, sino que tiene que dar ese salto de calidad en cuanto al sistema de prueba y pasar, dijéramos, de la prueba básica hoy por hoy del testigo criteriado a una prueba científica donde en realidad se debatan más elementos de juicio. Pero seguir sosteniendo un sistema sobre esa base, creo que la Fiscalía ha hecho más de lo que humanamente hubiera sido posible en unas condiciones normales. Lo único que no hay que quedarse ahí. Es más, yo considero que si esta Fiscalía contara con todos los recursos necesarios, humanos, económicos y técnicos, no se necesitaría una CICIG en El Salvador. Ok, ¿no los tiene? ¿Se necesita la CICIG en El Salvador? No, porque de todo, es decir, no puede haber una respuesta tan tajante. Lo que pasa es que en todo caso, para poder judicializarlo, necesariamente tiene que ser el fiscal general, no hay otra forma. Sí. La CICIG lo que vendría a hacer es hacer la investigación, coadyuvar, pero al final quien termina presentando el caso es la Fiscalía, porque no pueden hacerlo. Delimitemos algo, Julio, que es interesante para que la población lo sepa. La CICIG viene al país con todo un andamiaje, porque obviamente tiene la trayectoria, pero debajo del brazo también viene con el financiamiento, en una forma interminable como lo tiene el crimen organizado. Es decir, estamos de tú a tú, pero le traslada el paquete, señores, ya solo para masticar a la Fiscalía, para que usted llegue a acusar, sea quien sea. ¿Cuál es el problema, Julio, si nosotros estamos atravesando por una situación de país complicado? El gobierno acaba de colocar históricamente 900 millones en bonos al 9% por 12 años plazo. No hay nada que celebrar. El día siguiente caen en bonos basura. ¿Cuál es el problema, Julio? Si los que están hoy por hoy ejercitando el poder puedan llegar a ser investigados y procesados, ¿cuál es el problema? Sí, pero eso no lo excluye. Yo te voy a ser bien honestos. No veo por las declaraciones que han dado los funcionarios que vaya a venir una CICIG, porque entiendo que esta es una petición del Ejecutivo hacia las Naciones Unidas. Y hoy por hoy ha sido claro en el planteamiento que no se va a hacer. Ahora, particularmente creo que no se necesita, para mí, una petición, dijéramos, formal para tener la estructura. Es más, creo que en muchos de los casos ahorita la CICIG ya está en El Salvador. Para mí, en su forma. Sí, de hecho, pero no de derecho. Pero no de derecho. Ese es el punto, es la única diferencia. Aguánteme un ratito, como primer pincelazo está muy bien. Me voy a ir a la pausa, pero antes quiero escuchar lo que Walter Raudales opina con relación a esta solicitud, y más adelante vamos a ingresar ya sobre una temática interesante para traer esta comisión internacional. Su opinión, por favor.
Bueno, creo que una comisión de este tipo es innecesaria. ¿Por qué? Es innecesaria porque las instituciones deben de funcionar. Las instituciones tienen su propio protocolo de existencia y un tipo de comisión como el que se plantea es un suprapoder. Una CICIG es un suprapoder que llega foráneo al país y que definitivamente lo que crea, ¿verdad?, es precisamente muchas preguntas. Digamos, yo diría, porque cuando hablan de la CICIG, ¿por qué no explicamos qué es la CICIG? Expliquemos qué es. Es una comisión investigadora que tiene respaldo de Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que está detrás de la CICIG? La CICIG, tú mencionaste de que ellos traen el financiamiento, pero ¿de dónde encuentran ellos toda la maquinaria, el andamiaje de la investigación? ¿Te has preguntado eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde está? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién les da ese recurso, esa capacidad de tener grabaciones totales de todo un año? Les da nivel de investigación generalizada a nivel internacional. Mira, no nos equivoquemos. La CICIG es parte de una estrategia del norte, es parte de una estrategia de los Estados Unidos contra países con estados débiles y gobiernos débiles. Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, la CICIG no está en México? ¿Por qué no se exige una CICIG en México? Yo te pregunto, o les pregunto a los oyentes, ¿hay corrupción o no en México? ¿Por qué no hay una CICIG en Perú? Cuando acaba de salir que este caso de Odebrecht, es la empresa esta, le dio no sé cuántos millones al expresidente Toledo. ¿Por qué nadie pide una CICIG en Perú o una CICIG en Colombia? O sea, yo creo que este tipo de suprapoderes tienen un origen y una creación bien clara, ¿verdad? Vienen del norte, vienen de los Estados Unidos y están buscando, digamos, apuntalar unos principios, digamos, en todo el hemisferio, ¿verdad?, en el cual están torpedeando algunos procesos. Digamos, en el caso de El Salvador, ¿para qué va a venir una CICIG si están funcionando? Está funcionando Providad, está funcionando la Fiscalía, hay un expresidente preso. Es decir, entonces me pregunto yo, pero realmente la institución. Bueno, y ahí no están presos, pues, y no está un expresidente en la cárcel. Walter, y la CICIG, te pregunto. ¿Cómo está funcionando la institucionalidad si cuando está el partido FMLN va a arremeter contra la SAL y Providad? Explíqueme cómo es que está funcionando. Y que eso es, la democracia es precisamente eso. Entonces no está funcionando. No, la democracia es precisamente eso, Sergio. Que mira, la democracia no es pensamiento homogéneo, Sergio. La democracia es debate, la democracia es participación, la democracia es divergencia, la democracia es precisamente eso, distintos puntos de vista. Ahora, le respondo como dijo la fiscal de Guatemala, que dijo, el que dice que la CICIG es todopoderoso, como usted acaba de decir, un suprapoder. No conoce el sistema, estamos sometidos a los tribunales. La CICIG apoya al Ministerio Público y yo no voy a permitir jamás un abuso de la investigación. Es un suprapoder de investigación que viene precisamente para doblegar. Fíjate que yo ahí difiero contigo, porque es cierto, por más cosas que se quieran hablar de que la Fiscalía ha atacado sin ver todas las aristas del proceso, yo creo que se someten a un control jurisdiccional, porque si hubiesen actuado ilegalmente hablando, o por lo menos no con elementos de juicio suficientes, y entonces mi pregunta es, ¿por qué los jueces decretan las detenciones? ¿Por qué los jueces les avalan? Porque yo te voy a decir, para ser juez se necesitan dos criterios bien fundamentados: el valor suficiente para poner la resolución y la imparcialidad que debe existir en el juzgamiento de una persona. Entonces, cuando la fase de judicialización es sometida al control jurisdiccional y se los avala el control jurisdiccional, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es mi pregunta. Porque que la Fiscalía lo intente o que la CICIG, en el caso de Guatemala, lo intente, pero que el juez se los avale, hay otras 100 razones que habría que hacerlo. Ahora, a mí me extraña que primero el fiscal se opuso.
El fiscal Meléndez se opuso a una CICIG y me extraña que ahora esté como salbequeando con esto de la CICIG. No yo creo, no tiene fondo, le deben 24 millones y no tiene para pagar. Mandrake tampoco es el hombre que el tema. Yo te advierto, no sé la realidad. Yo entiendo que ya se va a empezar a pagar a los proveedores y se les va a empezar ya con todo esto de los bonos que se han avanzado. Es decir, lo que quiero decir yo es que la institucionalidad tiene que funcionar. Es que de hecho, ¿por qué traer un suprapoder? Es que el tema no le enfoqué por ahí. A ver. Yo lo que siento, sí es necesario que vengan a coadyuvar. Nosotros carecemos, y hay que decirlo muy claramente, de tácticas, de elementos técnicos para llegar a unas investigaciones, sobre todo en los delitos, dijéramos, de cuello blanco, en los delitos donde se necesita mucha investigación, y no solo de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que debemos de entender? Es una sección, dijéramos, investigación, no contra la corrupción, es contra la impunidad, que es la palabra. Aquí la corrupción, creemos que esta sí es contra la corrupción. No, es contra la impunidad. Y la impunidad la generan crimen organizado, la genera la corrupción, la puede generar incluso. Entonces estás aceptando que la institucionalidad no está preparada para investigaciones. No, es que dijiste antes que no estabas de acuerdo con CICIG, ahora estás diciendo que sí estás de acuerdo con CICIG, tú. No, si yo estoy de acuerdo que venga CICIG, pero no en la forma como se ha planteado en sustitución de. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque para mí la Fiscalía tiene toda el soporte y la investigación. Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad. Claro, hay que fortalecer la Fiscalía, claro. No, lo que no se tiene son los recursos para ello, porque al final, aunque se instalara una ¿cómo se llama? Una comisión de investigación, siempre va a ser necesario dos cosas. Uno, el requerimiento sea avalado y sostenido por la Fiscalía, y lo otro, el control jurisdiccional, que no se van a poder evitar. Walter, ¿está trabajando bien el fiscal general de la República? Claro, está haciendo buen trabajo de mi punto de vista. ¿Cómo es que se le dice al señor Funes que se vaya y que no afronte la realidad de un país? No sé por qué me preguntas eso a mí. No, le estoy preguntando. No sé por qué me preguntas eso a mí. No sé por qué me preguntas eso a mí. Te digo, Julio, te lo voy a preguntar. Porque yo permítame, Walter, rápidamente, porque así se vigoriza la institucionalidad de un país. Yo creo que la institucionalidad de un país se mira por los resultados, más que por las intenciones. Ok, regreso con Walter, tal vez se anima. ¿Así se vigoriza la institucionalidad, Walter? Pero no te entiendo la pregunta. ¿Qué parte no entiende? No entiendo, o sea, porque tú me dijiste de Funes, de algo de que por qué se fue, no sé presidente, usted mencionó en su primera intervención que estaba siendo procesado un presidente. Sí, correcto. Se determina que fue en algún momento alertado porque el fiscal quería hacer lo correspondiente, entonces el mejor se fue. Le pregunto, ¿así se vigoriza la institucionalidad? Es que mira, la institucionalidad... No, pero me gustaría puntualmente, Walter, es que yo te estoy respondiendo puntualmente. Mira, fíjate tú, la Fiscalía, cuando tú analizas, ellos tienen la responsabilidad de presentar los procesos lo más depurados posibles, lo más depurados posibles. Y aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, en el país, a que hay juicios paralelos periodísticos inmediatos. No, pero no me está respondiendo, Walter. No, pero espérame. No, es que yo... Un esfuerzo supremo para decirme rápidamente, la Fiscalía no tiene plata para el chaparral, por lo cuanto podría venir una institución como esta. Mi pregunta es... ¿Por qué no tiene plata para el chaparral? No tiene para pagar ahorita plata. No tiene para pagar. Él ha pedido un esfuerzo presupuestario, solamente 2 millones de euros. ¿Y tú sabes por qué no tiene plata la Fiscalía? Cuéntame. No, te pregunto. No. Bueno, la Corte Suprema de Justicia frenó, bloqueó, ¿verdad? 900 millones en bonos, ¿verdad? Ha habido un bloqueo permanente a la gestión económica y financiera para la crisis fiscal. Por eso, y ahora se están viendo los resultados. No, espérame. Tú dices que no tiene la Fiscalía, yo te pregunto por qué no tiene. Luego, ¿cuál ha sido el papel de la oposición de Arena? Frenar, boicotear en la Asamblea Legislativa. Walter, mire, la deuda. Mucho tiempo, hábleme de los $280,000 en compra de agendas de la Asamblea Legislativa y de las ONG. ¿Qué tiene que ver eso con la Fiscalía? No, mira, primero... No, es que te estoy respondiendo. Primero, yo no soy ni del gobierno, ni del FMLN, ni estoy defendiendo ni al gobierno ni al FMLN. Estoy escritor, soy periodista y te trato de hacer un análisis. No me obligues a que yo piense como tú.
tú respétame mi pensamiento, ¿verdad? Y mi pensamiento es que tienes que ser un poco más abierto para tratar de entender las cosas que están pasando, porque no puedes tener un pensamiento encapsulado. El pensamiento no hay que encapsularlo. Esto es malo, esto es así. Esto es bueno, esto es así. Las cosas no son blanco y negro, Sergio, ¿verdad? Yo te digo, esta crisis fiscal, ¿por qué no tiene la Fiscalía fondos? No solo la Fiscalía, un montón de instituciones están, porque hay una crisis fiscal. ¿De dónde viene la crisis fiscal? Porque hay un bloqueo permanente en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Legislativa. Mira, Walter, cuando sacas, permíteme. Los crímenes de la Comisión de la Verdad de los casos jesuitas. Mira, es que tiene que haber verdad. Pero viene de una comisión tiene que haber verdad. No, la OEA es otra cosa, la Comisión Interamericana de Justicia internacional. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Mira, te voy a decir ahorita a propósito de la OEA. Todos en el suelo o todos en la cama. El tema es que si vas a hacer una comisión internacional para que juzgue el caso de los militares, me gusta hablar esto, y vas a tener que someterlo a una, yo tampoco no estoy de acuerdo en eso, y no por eso me vas a decir, bueno, ¿por qué en este caso sí y en el otro no? Con un agravante, que en este caso de los militares ya fueron juzgados por la Corte Suprema de Justicia, causó Estado, y sin embargo volvemos otra vez a este caso. Mira, yo quiero responderte la pregunta. No, pero no sé, pero ha saltado de una... porque tú presentaste el tema de la comisión. ¿Sabes quién va para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Va este magistrado del Tribunal Supremo Electoral y como 10 personas más que han constituido una especie como de grupo de víctimas de la Sala de lo Constitucional. Y van a ir a presentarlo a la Comisión Interamericana. Fíjate, se van el fin de semana. Se van el fin de semana y van a ser recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los anticuerpos que existen para la conformación de una comisión de investigación es el hecho de que creen de que puede haber un abuso. Tú lo llamaste un suprapoder. Yo particularmente creo que hay 3 principios sobre los cuales se sustenta la Fiscalía. Primero, te quiero decir que todas las facultades están determinadas por la ley. Claro. Por lo tanto, si hay una extralimitación, se va. Pero saber qué es lo que le debería dar garantía, independientemente si es el fiscal o si es una comisión, es el control de los jueces. Si algo, y esto va para el órgano judicial, si alguien puede haber cometido como fiscal cualquier, dijéramos, fuera del marco, lo está avalando el órgano judicial. Lo está avalando. Aguántame un ratito, caballero, tengo que hacer una pausa. La primera en 8 puntos, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Tenemos muy buenos comentarios, como uno de nuestros patrocinadores. Green Vitamin ayuda a combatir el agotamiento y recuperar la energía perdida por todas las actividades diarias. Toma un sobre diario de Green Vitamin, te libera de la fatiga hasta el final. Señores, la fiscal dijo categóricamente la línea planeaba un ataque con sicarios salvadoreños y las investigaciones apuntan también a algunos empresarios salvadoreños. El tema, Walter, Julio Valdivieso, no es lo que en algún momento el gobierno, las instituciones crean que existe o no existe. La gente que anda a pie todos los días y que soporta los embates, no solamente de la corrupción, que salimos nosotros abanderando nada orgullosamente los índices de corrupción, Walter, que alarmantemente se han disparado en los últimos años en El Salvador, en Latinoamérica, sino que el tema de la impunidad, que es ahí donde va dirigido. ¿Qué es lo que opina la población salvadoreña? Se los presentamos a continuación. Sería lo ideal, ya que en nuestros países centroamericanos, pues, por la posición que tienen de tercer mundo, pues se da pues la posibilidad de que entes o organismos o estructuras internacionales de narcotráfico, otro tipo de vandalismo, pues pueda minar en los gobiernos. No, pues yo soy de la opinión de que una CICIG sería como
aceptar que nuestras instituciones son débiles, ¿verdad? Yo creo que las instituciones deben de seguir trabajando en consolidarse, tanto el órgano judicial, la fiscalía y las demás instituciones del país, antes de pensar en unas CICIG. Sí, me parece que sería bueno, sería muy conveniente en el país para facilitar lo que se llama la transparencia, para que también no se haga mucha especulación, se esté más claro en ese tema de la corrupción, y para que evidentemente la población quede más tranquila. Yo pienso que definitivamente vendría a ayudar a resolver un poco la situación que ya está insoportable acá en el país. Lo veo muy positivo, la verdad. Yo creo que fortalecer el brazo de la investigación es un elemento a favor, ¿verdad? Que puede fortalecer a la Fiscalía en el caso que el brazo de esta no logre perseguir el delito. Ok, esto es lo que la población salvadoreña piensa y por supuesto, de no ser así, el día de las elecciones les van a pasar la factura correspondiente a quien tenga que ser. Walter, voy con usted. La Fiscalía no tiene recursos y por más que se los den, no le va a alcanzar para la investigación de delitos lesa humanidad luego de la derogación de la ley de amnistía. Le digo al fiscal, voy a ir uno a uno para no tener ningún problema. Adicionalmente, por todos los casos de impunidad y corrupción, pero adicionalmente, Walter, ante una oleada sucesiva de embate de ciertas investigaciones que no puede dar abasto. Aún así, ¿a usted le parece que la CICIG no es necesaria? Sí, no es necesaria. Te voy a explicar por qué no es necesaria. Mira, lo que debemos de hacer es fortalecer las instituciones, fortalecer la institucionalidad. Fíjate que existe la UTE, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, donde se reúne procuradora, presidente de corte, policía, fiscal. Este es un organismo bien interesante donde cruzan ideas, fortalecen la colaboración. Ese tipo de organismos hay que fortalecer. Y hay que fortalecer cada una de estas instituciones. ¿Cómo en su pretende propia... fortalecer una institución solo a nivel de fortalecer a la UTE? No, o sea, no le veo sentido. Mira, por ejemplo, poner casos, digamos, a nivel de esta nueva ley de medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, que se ha creado, todavía hace falta mucho, hay que impulsarla, ¿no? Ahí todavía en el país suceden no solo delitos de corrupción, existen otra cantidad de delitos. Mira, hay una lista en las fiscalías que le llaman la lista gris, que son los delitos que nunca investigan, ¿verdad? Que ahí quedan en el famoso archivo en el congelador, que jamás se ven. Entonces, hay otros que ya entran en la lista, digamos, de investigación. Y entonces, en ese tipo de prioridades, ¿verdad?, donde tienen que fortalecerse las instituciones. ¿Cómo se pueden fortalecer las instituciones, verdad? Te voy a poner un caso, por ejemplo, se pierden una gran cantidad de audiencias porque no se llevan a los reos. Pregunto yo, ¿por qué no se establecen, por ejemplo, las videoconferencias, las videos? No, pues yo sé que se están haciendo, pero se continúan perdiendo. Pero ¿a vos te parece sensato que un fiscal lleve 300 casos? ¿Te parece sensato que con la misma no me parece sensato, me parece sensato. ¿Cuál es la forma de fortalecer a una institución? Hay que fortalecer. Primero económicamente. Lo primero hay que crear, lo primero es hay que hay que poner las columnas y las bases fundamentales. Mira, la Fiscalía recién acaba de conseguir un terreno porque no tiene ni edificio la Fiscalía. Eso para mí yo lo pongo en segundo. Pero por ejemplo, lo que te quiero decir es vigorizar la institucionalidad. Trasladar reos es vigorizar la institucionalidad. Claro, es que mira, es que es integral. Lo que pasa que mira, yo lo que veo es que están la persecución del delito, digamos, el buscar como la mayor armonía en una sociedad, buscar el fortalecimiento de la democracia. No solamente es en una institución como la Fiscalía, tiene que ser de manera integral. Tú hablaste de jueces, yo te hablo también, digamos, claro, por eso, pero te digo, por ejemplo, tiene que ser integral, no solamente la Fiscalía, por eso te hablaba yo, la policía. ¿Por qué no hablas de la policía? ¿Por qué no hablas de fortalecer la policía? Voy a llegar al tema pero porque, la pregunta era aquí si era necesario una comisión o no. Creo que hay temores infundados
y temores fundados. Por ejemplo, tú decís, se va a crear un suprapoder, claro, y muchos dicen, bueno, con que no logramos controlar a este, vamos a controlar a la otra persona. Yo creo que no debería ser ese el planteamiento. Pero Julio, la CICIG no tiene la posibilidad de ir a un tribunal y acusar a cualquiera. Uno, y entonces, dos, no entiendo dónde está el superpoder. Si alguien se extralimita en ¿por qué no lo procesan entonces? Al mismo fiscal puede procesar. Al mismo fiscal. Claro. Julio, aguántame un ratito. Yo le no voy a presentar las palabras que dijo en 8 en punto, precisamente Eduardo Stein, vicepresidente de Guatemala, el responsable de llevar la CICIG a ese país. Escuchémoslo. Si se tuviera un sólido sistema de justicia parejo para todo el mundo, no habría necesidad de esta ayuda. Los partidos políticos no podían ni soñar en que se creara un ente de esta naturaleza que fuera totalmente independiente de la institucionalidad existente. Pero por otro lado, veíamos una justicia débil, una supervisión de tribunales débil y un ministerio público con muy pocos recursos para hacer su trabajo. Muy pocos recursos. ¿Le parece alguna similitud con lo que la Fiscalía está viviendo? Lo que pasa es que lástima que cortamos en el punto medular de la intervención. Aquí hay que decirlo con esa propiedad. Lo que pasa es que hay unos que han sido cobardes en el tema del planteamiento. Es decir, aquí hay juicios mediáticos y hay juicios que se acaban a una persona sin haber sido oído y vencido. Claro. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no lo procesan? Pues, ¿por qué no le deducen responsabilidades? Porque sea la CICIG, sea el fiscal general, la Sala de lo Constitucional, están sujetos al principio de legalidad. Claro, eso no me dice a mí que no vea la realidad y el temor que se puede tener, pero esa es otra valoración. Para mí, que existe esa posibilidad de que alguien pueda ser tentado a utilizar el poder en contra de alguien, va a existir, pero para eso está el control del juez. Si el juez avala una detención y se la decreta, es porque habían elementos de juicio suficientes para eso. Si no, pues lo pone en libertad, y eso es lo que aspiramos los ciudadanos, a un juez valiente, a un juez independiente, pero también los ciudadanos, y ya no digamos los ciudadanos, los abogados, deberíamos de estar en este momento haciendo un control de todo esto, pero yo no lo he visto, con todo el respeto de mis colegas, asociaciones pronunciándose sobre el respecto. Ojalá el día de mañana no se los vayan a aplicar a ellos mismos. O sea, ¿qué es lo que aspiramos todos los ciudadanos? Que se nos aplique la ley a todos por igual, pero no se vale que a mi vecino se la interpreto, se la aplico, y a mi amigo se la interpreto. Eso no se vale, porque al final nos va a afectar a todos. Lo que debemos de entender, yo no tengo ningún temor, siempre y cuando en este país hubieran jueces valientes, que yo creo que los hay, y que puedan aplicar sea quien sea. Si tiene la razón la Fiscalía, que se la den. Y si a la Fiscalía no le gusta la resolución del juez, pues que haga uso de los recursos, si para eso están los recursos. Mira, a mí lo que me ha... Walter, aguánteme, también dijo esto el vicepresidente de Guatemala. Escuchémoslo. Este lamentable caso de los diputados al Parlacén de El Salvador es lo que permite que cambien las condiciones políticas para un Congreso que se negaba a aprobar el acuerdo de la CICIG que ya había sido firmado con Naciones Unidas. ¿Por qué, don Eduardo? Bueno, porque por varias razones que luego pudimos ir averiguando en el detalle con gente de confianza. Una, porque sí tenían temor varias de las fuerzas políticas a que una institución de esta naturaleza con capacidades internacionales pudiera meterse a investigar temas del pasado, a pesar de que había quedado claro que la CICIG no investigaría temas del conflicto armado interno. No tenía efectos retroactivos. De manera que la orientación que ahora sigue la CICIG en Guatemala, de perseguir sobre todo casos de corrupción adentro del Estado, es lo que en definitiva más le ha impactado positivamente a la sociedad guatemalteca, porque estamos viendo
primero que nadie está por encima de la ley, se ha afectado a todo tipo de personas, incluso grandes consorcios que se consideraban intocables. Ok, Walter, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha hablado de sicariato al interior de la Policía Nacional Civil. La Sala de lo Constitucional ya determinó desapariciones forzosas. Los mismos elementos, la misma novela con diferente actor que el señor Eduardo Stein nos describió en Guatemala. ¿Por qué no puede venir la CICIG al país? Mira, a mí me extraña que este tema de la CICIG se esté despertando de nuevo, realmente. Me llama bastante la atención, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una movilización ciudadana para exigir que se apruebe una ley contra la minería metálica, por ejemplo, que es un tema de interés nacional, ¿verdad? Porque estaría en juego la vida de muchas personas, ¿verdad? Recientemente se movilizó, hasta el arzobispo llegó con el rector de la UCA y todo eso. Entonces, sacar el tema me parece bien extraño, te lo digo como periodista. Como periodista te lo digo, porque es que los temas de nación porque no, y me parece muy bien. Y ojalá toques el tema de la minería, ¿verdad? Y hables con el obispo y el padre Tojeira y la UCA y eso, porque o ciudadanos de Cabañas. De hecho, el día de ahora a mí me interesa, ¿por qué quiero explicar esto? Y lo voy a explicar, si me das 2 minutos, lo más que pueda. Mira, los Estados Unidos, como país, ¿verdad?, es un imperio. Y como imperio tiene políticas y tiene un departamento que se llama Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad?, tiene políticas y tiene un encargado para el hemisferio de América Latina. Tienen políticas. Y parte de estas acciones, son, digamos, entrar en la parte judicial sobre gobiernos o sobre pueblos que tienen, digamos, una forma de gobernar que no son afines a los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué hicieron en Brasil? ¿Cómo fue el golpe a Dilma Rousseff? Fue a través de un fiscal, fíjate. ¿Cómo fue el golpe a Lugo en Paraguay? Fue en Brasil. Bueno, fue todo un proceso de... Su mismo partido votó en contra de Dilma Rousseff. No. ¿Fue golpe de Estado? No fue el mismo paso. No fue el mismo. Fue un golpe judicial. Mira, golpe de Estado es violentar la institucionalidad. Fue un golpe judicial. Mira, fue un golpe judicial. Ella lo ha dicho, Omar. Esas son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Aplicaron la Constitución y las leyes de Brasil. Si yo no veo el hecho de aplicar una ley, me va a decir que son golpes de Estado. Bueno, por ejemplo, el presidente Lugo, digamos, en Paraguay, no fue que la Asamblea Legislativa se aprovecha de una situación de una muerte de unos campesinos, montan toda la cosa. Si lo que estoy queriendo explicar es que a gobiernos con un pensamiento, digamos, diferente a la órbita de Estados Unidos, ¿verdad?, se busca la forma para desestabilizarlos, para meterlos en problemas, para no dejarlos que desarrollen sus políticas y crear todo este tipo de situaciones. A mí no me extrañaría, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hay situaciones como estas, por ejemplo, en otros países que están, digamos, en este tratado, digamos, de Colombia, Perú, ¿verdad? Me hago esa pregunta. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita a la señora Kirchner, por ejemplo, ¿verdad? Señora Kirchner está en un proceso de investigación, etcétera. Y entonces, ¿para qué? Para torpedearle. ¿Qué es lo que le está pasando a Lula, por ejemplo? A través de un movimiento judicial lo están deshabilitando. ¿Es correcto el proceso contra la señora Kirchner? Es que yo no lo conozco a profundidad para decirte bien, lo que te estoy haciendo, lo que te estoy haciendo yo es una observación. Yo te digo, ¿sabes que quién ha salido involucrado en el caso de Overmet? El presidente Manuel Santos. No hay ningún proceso. ¿Sabes quién ha salido? Puchinsky, el presidente de Perú, ha salido involucrado, que recibió fondos. No hay un proceso de ese tipo, ¿me entiendes? Cuando haces un análisis geopolítico y global, te das cuenta que tú olfateas algo raro ahí. Entonces yo con esto de la CICIG estoy olfateando algo raro aquí, ¿verdad? Porque si la fiscalía está haciendo su trabajo, porque de repente se muestra débil, se muestra que de repente los dientes y las uñas que tenía ahora, ya no tengo uñas, ya no tengo dientes, que venga la CICIG, ayúdeme porque no tengo dinero. Pero si no está haciendo bien su trabajo, ahora, pues que continúe, que diga, ¿no? Estoy siendo objeto de amenaza y de presión. Él mismo lo ha dicho. Ahora,
Indistintamente de que les guste o no les guste, la forma al cual usted determinaba por medio del Tratado de Palermo y que es ratificado, no es la única forma. El fiscal llama bajo la figura de fiscales especiales. Eso lo puede hacer él. Lo puede hacer él. Y trae la CICIG. ¿Y por qué no lo hace, pues? ¿Y por qué no lo hace él? Ya lo dijo. ¿Y por qué lo hace? Solo que no traería el organismo internacional. No, claro que lo va a traer. No traería la... Siento el temor natural. Es decir, acordate, yo cuando veo el nombre de la Comisión Internacional contra la Impunidad, es el calificativo. Y la corrupción es una especie de impunidad, pero aquí te enfrentas a crimen organizado. Es decir, que es el verdadero trasfondo. Esa es la pantalla. Lo que andan buscando es inhabilitar liderazgos. Es una pantalla y andan buscando inhabilitar liderazgos. Fíjate, hace una lectura geopolítica. Yo creo que hay que verlo más allá de nuestro entorno superficial. Es el verdadero problema de este país. Yo no sé, pero mira, ¿te parece sensato que en el mismo bus que ve el fiscal van las otras personas a las cuales va a ir a hacer uso? Esas son realidades que la gente desde luego entiende. Eso hay que no entiende cuando duerme en el suelo. Así hay que no entiende que tiene 300 expedientes. ¿Y cómo le vas a pedir? Yo me quiero recordar, yo no sé si vos tenés este dato, pero el año pasado la policía hizo una captura de 36,000 personas. Eso supuestamente, de acuerdo a los datos de eso. Pregúntate cuánto de esas están siendo procesadas y cuánto, digamos, están siendo condenadas para en realidad verla. ¿Qué va a hacer un fiscal si tiene 400 casos y hay una amenaza a muerte, que digo que no se investigue, frente a un homicidio? Y entonces empieza a priorizar casos. Pero es materialmente imposible, claro, que es imposible llevar 300 casos con una misma la realidad ha desbordado esto. Fíjate que cuando yo estuve en la Corte Suprema se impulsó la modernización del órgano judicial y se crearon varios centros integrados de justicia, pero además se crearon los juzgados con doble juez, fíjate. Y por lo menos de lo que yo recuerdo, o sea, que se hay que buscar formas, hay que buscar salidas, pero ¿por qué ir? Explícame cómo va a ser si no es a través del presupuesto. Bueno, ¿sabes cómo se hizo esa modernización? Mira, ya viste, el hermoso ese centro judicial de Santa Tecla, ya lo viste frente a la Británica, preciosísimo. Eso es un crédito del Banco Mundial, ese deuda que se hizo, el que se hizo en Soyapango. Entonces, ¿quién no está aprobando? ¿De dónde viene? ¿Quién no está aprobando esos créditos? La derecha en la Asamblea Legislativa, la oposición. Entonces, no es ideológico. Te voy a decir una cosa. Es la realidad. Walter, pero cuando se tiene que aprobar. La izquierda no se los aprobaba. ¿Cómo no? Si le aprobaron. Eso estaba pero estaba bien en aquel entonces. Si lo aprobaba la izquierda esos créditos. Claro, la izquierda dio votos para la mayoría. Para seguridad la mayoría de la deuda. ¿Cómo es que hizo el fideicomiso si se le aprobaban? O el del sistema de previsional. ¿Cómo es que él aprobaba? El fideicomiso se hizo en SACA. Dicen tiempo de SACA. Partamos de la base. ¿A quién le compete darnos a nosotros la seguridad? Al Ejecutivo. Lo que te estoy explicando es que hay formas. O sea, yo te estoy explicando que hay formas, que se pueden encontrar la salida, que se pueden modernizar este tipo de instituciones, que se pueden mejorar eso. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Mi temor es que si no se dotan de los recursos suficientes, sí puede caerse en que se va a empezar a solicitar recursos de otras áreas donde se puede en un momento determinado vulnerar precisamente la intervención. Walter, se podría hacer una, por ejemplo, el que pague el mariachi pide la canción, yo me pregunto, si esa es una realidad. ¿Cuánto necesita el fiscal? Ponele 50 millones, vaya. ¿Y por qué no se busca un crédito con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y que voten todos, pues, y que la fiscalía se modernice, que la fiscalía aumente? Aquí hay 22 millones de dólares en ONG y hay 280 mil dólares en compra de agenda. Aquí se tiene la plata. Bueno, hay que plantearlo. Y el presupuesto general de la Nación lo presenta el Ejecutivo. Es que entonces, digo, o sea, hay que hacerlo, hay que buscar la forma de hacerlo. Yo parto de una racionalidad, o sea, ni estoy defendiendo, como me está insinuando el fiscal, ni lo conozco, ni estoy defendiendo la forma de hacer. Yo lo que estoy diciendo es que la racionalidad me indica que hay que darle del presupuesto necesario para que nos garantice a todos los salvadoreños el monopolio de la acción. Yo estoy de acuerdo a también. mí, el día que me pase algo, primero Dios no, o a vos, ¿cómo te gustaría? Una intervención. Entiendo el temor de muchos
dado a los procesos mediáticos. De un lado y del otro. Y Julio. del otro. Correcto. Lo puedo entender, pero lo que no te puedo entender es que no ejercites. Yo no tendría ningún inconveniente que vinieran las comisiones que vinieran a este país, siempre y cuando se garantizara, uno, el debido proceso y se garantizara la presunción de inocencia. Y de ahí que venga quien quiera venir. ¿Por qué razón? Porque vamos a ser sometidos a un control. Mira, judicial. te voy a explicar una cosa. ¿Sabes cuál Si es esos dos principios no se dan- mira, Julio, ¿sabes cuál es el poder del periodista o del director de jefe de prensa? Es lo que se llama escoger agenda setting, que significa escogiendo la agenda. Ese es el poder del periodista, que tiene 10 hechos en el día, ¿verdad? Pero puede meter en su noticiero solo 5. Entonces él dice, este no, ¿ya? Se llama agenda setting. Ese es el poder del jefe de prensa o del periodista, ¿ya? Entonces tú excluyes 5. ¿Cuáles son los que excluyen? Bueno, ya dependerá de la política editorial. Pero que tiene que ver. ¿Sabes esto cuál es con- el poder? ¿Sabes cuál es el poder de estas comisiones? No sé. Bueno, ese precisamente. No sé. Claro, Yo dice, parto- vamos a irnos pero con yo no este, puedo con este. presumir- Solo te lo estoy explicando yo para lo que no veas. puedo es presumir la maldad de una comisión. Yo no creo que no exista, puedo yo no presumir creo la que exista, mira, extralimitación, no la un puedo. suprapoder como así, un No, suprapoder y que va a venir y que nos va a salvar y que nos va a resolver Bueno, todos los problemas, tampoco. no, No lo es vamos que a vender nadie así. está planteando Aquí está esto. como cuando vendieron el Tratado de Libre Comercio, que aquí se iba a acabar y que No, todos yo íbamos a lo exportar que te mangos y estoy- aguacates y te resultó un entiendo. fiasco. O sea, Espérame. ¿me entendés lo que te quiero plantear? Yo Entonces, entiendo una el sí, temor, sí, lo o sea, entiendo no es necesario. razonable. No es pero mira, necesario. no El- existe. La institucionalidad del país está fuera. Aunque no exista la comisión, y no de hecho se han judicializado Claro. ya casos, pues. Claro. Entonces, y han sido avalados por el órgano judicial. Entonces, entiendo el temor. Lo que no entiendo es que, ¿por qué no vamos a garantizar la presunción de inocencia? ¿Y No, por y qué eso- no eso garantizar está el debido garantizado. proceso? No, yo No estoy me de acuerdo. importa quién Yo esté en el país. O sea, tú coincidimos entonces en fortalecer la No, fiscalía, sí, en es que no son fortalecer. excluyentes las Claro, dos yo creo posiciones. que está el No, problema. para mí no son Bueno, excluyentes. yo eso plantearía. Ok, señores, vamos a otra pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar disfrutando la entrevista 8 en punto. El siguiente tema que vamos a desarrollar acá es precisamente lo que sucede al interior del partido Arena. Dos posiciones encontradas, 5 de los 15 jóvenes se desligan de la JRN del partido Arena diciendo que no tienen la apertura. ¿Ese tema sí le parece, Walter? Excelente. No, es que digo que hay varios temas, entonces no sé si ese Es- es de su parecer, y que obviamente cada canal de televisión determina cuál es el tópico a desarrollar. El tema es que hay dos posiciones encontradas en el cual se ha destacado que luego de haber apoyado, luego de un video también que se ha viralizado de un miembro de estos jóvenes con ropa femenina, y hay que decirlo con nombre y apellido, con mucho respeto, en el cual se pronunciaron que sí ellos respaldaban la iniciativa de la no reforma del matrimonio entre hombre y una mujer, y adicionalmente el tema del aborto. ¿Cuál es su opinión? No vamos a ver lo que está sucediendo en el partido Arena, lo vamos a enfocar, sino desde el punto de vista, Walter, Sí. ¿usted está de acuerdo en el matrimonio del hombre y la mujer o del mismo sexo? Pero puntualmente, no le demos tanta vuelta porque nos va a ir el tiempo. Mira, tú sabes que primero yo no soy nadie para juzgarlo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? Eso es, cada persona tiene que vérselo con sí mismo y con Dios, ¿verdad? Primero, pero mira cómo estaremos nosotros de atrasados, que por ejemplo en Finlandia, el Parlamento en Finlandia estaba debatiendo un día de estos, ¿verdad? El debate era la ley para las herencias y los herederos a los hijos de los matrimonios gay, fíjate. ¿Cómo pueden haber hijos de un matrimonio del mismo sexo? No sé, si has tenido, por ejemplo, una relación anterior, si has tenido una adopción. Pero mira, la iglesia, ¿sabes cuánto tiempo tardó en reconocer el pecado de todo el etnocidio que hizo en América? 500 años. ¿Sabes cuánto tardó la iglesia en reconocer
lo que decía Galileo Galilei de que la Tierra era redonda y no cuadrada y que el Sol tardaron te estoy diciendo que estamos atrasados en el país. O sea, ¿Usted está de acuerdo en el matrimonio entre hombre y una? Es que mira, yo no, es que mira, la vida es que no, es que yo estoy en contra, mira, es que yo estoy, no, oíme, pero respóndame, es que no te puedo, es que mira, es que hay algo, no, es que no te puedo responder directamente, te voy a explicar por qué, porque las cosas no son blanco y negro, las cosas no son sí y no, también hay todas las anteriores, también hay verdadero y falso, ¿entiendes? En este caso, eso es un simple. ¿Usted está de acuerdo con la reforma para darle la oportunidad a gente del mismo sexo para que pueda adoptar? Mira, ese es un simplismo. Perfecto. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes? Incluso hasta el Papa dijo, fíjate, ¿cómo no? que está, que hay que escucharlos. Sí. Digamos, a las personas que buscan, digamos, el matrimonio del mismo sexo, hay que escucharlos, hay que entenderlos, que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Pero usted qué haría, Walter Rodríguez, ¿qué haría? Bueno, mira, yo si fuera, por ejemplo, yo si fuera legislador, yo le llamaría, les escucharía. ¿Cómo no? Llamaría, pero eso ya lo dijo, llamaría Walter, científicos, llamaría especialistas, haría un estudio de todos los países, cómo ha funcionado. Vaya, ustedes son admiradores de los Estados Unidos. Por su pensamiento, lo que descubro, aman a Estados Unidos. No, pero esa es una valoración suya. No, de lo que yo interpreto, pero les estoy diciendo yo. ¿Saben ustedes cuántos estados en Estados Unidos? No es nuestro principal socio comercial. Pues sí, pues, y que la democracia Estados Unidos, aunque le hayan quitado el derecho a aborto. Déjeme terminar la idea. Déjeme terminar la idea. Lo que quiero decir es que ustedes que son admiradores de la democracia de Estados Unidos, ¿saben cuántos estados aceptan el matrimonio gay? No sé. Bueno, no averígüenlo, casi más de 10. Pero entonces está bien el matrimonio gay, Walter. Es que yo no puedo decirte si algo es bien o está mal, porque estamos hablando de una conducta humana, Sergio. O sea, mira, yo no te puedo responder yo no te puedo responder sino ante unas conductas humanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entran en juego un montón de elementos espirituales, pero ha hecho una pregunta puntual, culturales. Bueno, pero yo puedo zafarme de esa pregunta puntual. Porque te estoy contextualizando la pregunta. Pero ¿cómo se va a zafar de la pregunta si estoy siendo puntual con usted? Bueno, te estoy diciendo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo primero analizaría, ver los referentes culturales, ver los referentes históricos, escucharles, porque yo no soy nadie para condenar a nadie, ni soy nadie para tampoco aceptar, ¿verdad? Por condicionamientos culturales. ¿De dónde viene tu religión? ¿De dónde viene tu religión? Yo tengo una pregunta para Walter. ¿De dónde viene nuestra religión? Con mucho respeto, si viene su hijo y su hija el día de mañana y se quiere casar con alguien, ¿qué le diría a usted? Bueno, que actúe. ¿Usted lo respetaría, Walter? Yo le he dado. ¿Usted lo permitiría, Walter? Yo le he dado principios, mira, los principios religiosos. Tampoco esa me va a responder. Es que mira. Usted me acaba de decir que usted respeta. Lo que priva es el amor. Lo que priva es el amor. Ok, entonces lo dejaría. Lo que priva el amor. Si le está trayendo una persona es porque está enamorado. Es que mira, cada quien, es que el padre no es que deja o no deja. El padre educa y quien decide su destino es el hijo. ¿Usted lo el hijo es el que decide el destino sobre la base de la educación que tú le has dado. ¿Y de dónde viene la educación que tú le has dado? De tus principios cristianos, de tus principios religiosos, de tus valores humanos. Se está contradiciendo. No, porque los principios cristianos me dicen a mí que aquí hubo Adán y Eva. Y entonces, Walter, Adán y Eva, te preguntaría yo, ¿qué pasaría si el día de mañana el Papa Francisco con esta apertura dice que los acepta? ¿Dejar de creer en Dios? Todo lo que va en contra de la Biblia y no está determinado, en contra de la Biblia. No, en contra de la Biblia. ¿Qué opina, Julio? Ayúdeme usted, tal vez usted me va de la pregunta. Yo respeto a todas aquellas personas que piensan con esa mentalidad. Creo que son seres humanos, tienen derecho a hacerlo. Pero en este tipo de cosas uno tiene que ser definido. Por lo menos desde mi punto de vista, desde el principio, yo no acepto el tema de matrimonio entre las personas del mismo sexo. Pero eso no quiere decir de que yo no pueda convivir o aceptar. No, yo no creo. Por una razón, Walter.
porque hay una cuestión natural. Pero le haces así con desprecio, como si son seres humanos. No pongas en haces mi boca así, lo que así yo no como dije. Que yo los soy, acepto. espérate, no, o sea, que yo son soy seres humanos, definido, tienen es o que el sea, hecho, son hijos de Dios. no, si que o yo sea, no he dicho lo contrario. El hecho de que yo no esté de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo no quiere decir que yo voy a rechazar a las personas que piensan con eso. Al igual que ellos piden que los respetemos, la pregunta es puntual para mí. Yo también pido que me respeten mi forma de pensar. Claro, entonces, si para a mí me enseñaron a saludar, a mí me enseñaron a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, a respetar a mis personas mayores. Esos son principios que uno los mama, no me los enseña. Entonces, yo estoy convencido que la familia como base integrante de la sociedad solo puede existir entre un hombre y una mujer. Pero al margen de cualquier valoración, legalmente hablando, no se puede en El Salvador legalizar los matrimonios. Sí, Entonces, creo que en ese tema, con todo el respeto de la gente que piensa de esa manera, pero la pregunta fue a Julio Valdivieso, y yo sí soy definido en esa cosa. Walter, ¿usted está de acuerdo en no permitir el aborto? Es que lo que pasa es que es que mira, tenemos tiempo para llamar a un científico, es que fíjate que no tenemos tiempo para llamar y escucharlo. ¿Usted está o no de acuerdo con el aborto? Es que yo te voy a devolver la pregunta. ¿De cuál aborto me pregunta? ¿de cuál aborto? No, ¿de cuál aborto? ¿De cuál aborto? ¿Sabes cuántos abortos hay? Todos. No, mira, hay distintos tipos de abortos. Correcto. Entonces, hay abortos, hay abortos terapéuticos, hay abortos cuando los médicos explican definitivamente, te dicen, mire, el feto está destruido, tiene el cerebro terminado, mire, el niño que se está creando está completamente, va a nacer muerto, o por ejemplo hay casos extremos donde por ejemplo el feto ha muerto, ¿verdad? Y por esas leyes obtusas, cerradas, ¿verdad? Y esos pensamientos cuadrados, ¿verdad? Prefieren que se muera la mujer. Si ya el feto está muerto, ya no se llama aborto. No. Bueno, hay culturas donde están. Estamos hablando lo que te quiero explicar, por eso te preguntaba. Si entonces aborto, tú no me puedes a mí decir, digamos, directamente, ¿estás de acuerdo? No, porque tendría que explicarte, sí, ¿verdad? O sea, ahora, ¿de cuáles sí está de acuerdo y de cuáles no, Walter? Bueno, ahí habría que estudiar cada una de las situaciones. Walter, no lo podemos invitar otra vez ahorita. ¿De cuáles estaría o cuál? Ya nos explicó en las clases. Ahora, de esas, ¿de cuáles sí estaría? Porque es más fácil. No, es que lo que quiero yo explicarte es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Las respuestas, ¿verdad? Cuando son blanco y negro, ¿verdad? O sea, dejan de tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones culturales, situaciones ambientales, situaciones que van más allá, ¿verdad? O sea, yo te puedo poner el ejemplo de sociedades, ¿verdad? Donde han avanzado en este tema y otras sociedades donde están atrasadas en la edad quizás de piedra en este tema. Hay sociedades, terriblemente, hay sociedades, por ejemplo, donde hay sociedades donde le laceran el clítoris, por ejemplo, a las niñas, ¿verdad? Le laceran, y es una gran lucha y una gran batalla. Sociedades pero que no están, es el caso, Walter. No, lo que te estoy explicando entonces es que ¿O usted promovería la laceración también? No, te estoy explicando que cómo es a nivel cultural. Entonces, para darte mi respuesta, yo tendría que estudiarlo, tendría que verlo. Yo no vengo preparado pues para ese tema mental. Pero ahora, yo sí te puedo decir realmente que ese tema hay que estudiarlo. Es un tema de coyuntura. Hay que estudiarlo. Y no venía preparado. No, hay que estudiarlo. Mándeme la próxima vez cuáles son los temas que no venía preparado. Ese tema hay que estudiarlo. ¿Su opinión? Sí. No, mira, yo tengo dos. Uno como persona y otro como abogado. En ambos casos, creo yo, con el respeto que se merecen todas las personas que piensan en forma diferente, creo que el único que puede determinar si se acaba o no con la vida es Dios. Por lo menos así me enseñaron, yo creo en un ser superior, independientemente de la imagen que pueda tener cada uno de ellos. Y creo que es el único que puede definir si la vida se quita o no, o un ser humano parte de este mundo. Pero hay un elemento más que hay que entenderlo. Por supuesto que hay casos muy excepcionales que habría que, por ejemplo, el de que nazca de una violación o el aborto terapéutico. Habría que ver en qué casos muy particulares, en esos dos únicas y exclusivamente, que a mí me harían meditar para ese fin. Pero hay un valladar independientemente de nuestra concepción.
y es que constitucionalmente se protege la vida desde la concepción. Y no puede haber ley secundaria, a mi entender, que pueda ampliar o modificar un precepto constitucional. Así se ha aprobado por unanimidad en la ley que permitiera el aborto. Permitime, yo los escuché a los dos. Solo te quiero decir que constitucionalmente no se puede superar ese valladar desde el momento en que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Es decir, el hecho de que no haya nacido no quiere decir que no tiene derechos propios. Así sea una ley secundaria aprobada por unanimidad del Congreso, en mi entender, esa ley sería inconstitucional. ¿Por qué? Por el principio que protege. Lo importante, Julio, es que coincidiste. Lo importante es que coincidimos en esa parte. Sí. Yo no participo también, o sea, me gusta ser claro en esos dos principios. A mí me gusta que por lo menos coincidimos en ese tema que vos decís que hay algunos tipos de abortos que no. Ahora, mi punto de vista es que tiene que ser, tiene que ser debatido. Tiene que ser debatido ese tema, y qué bonito que ya está entrando ese tema al debate, fíjate. Qué bonito, porque en esta sociedad nuestra en esta sociedad nuestra tan conservadora, tan doble moral, conservadora, doble moral. No se trata de eso. Entonces, es que qué bueno que se toque este tema. Hay racionalidad. Qué bueno que se toque este tema. ¿Cómo yo voy a aceptar si mi principio me dijo que no lo acepto? Pero dejar mi parte personal, solo explícame, tú sos abogado, explícame constitucionalmente cómo podría superarse ese valladar de que se protege la vida desde la concepción. Claro, es que a nivel constitucional lo estás planteando, pero es donde cuando las reglas de convivencia. Mira, hermano, entra el tema que te voy a dar del humanismo. Entra el tema, fíjate, una familia, su hija iba al colegio, la interceptan las maras en el bus y la amenazan y le dice que el domingo van a ir por ella porque se tiene que ir, si no le queman la casa, matan a su familia, al final se termina yendo con el jefe de mara de la zona. Cuando llega a convivir con el jefe de mara de la zona, la embaraza, ¿verdad? La embaraza. Al final matan al jefe al marero que tenía no solo a ella, sino 5 niñas más ahí, estamos hablando de una menor, llega a la casa donde sus padres y llega embarazada. ¿Te imaginas tú ese debate? ¿Te imaginas tú? A eso me refiero yo cuando digo que hay que repensarlo, que hay que debatirlo. Pero no tratemos de explicar un proyecto por una excepción. Ese es el punto. Ahí está. Bueno, debatámoslo. Me tengo que ir a pausa, ya volvemos. Señores, ya no hay tiempo para más. Llegamos al final. El licenciado Julio Valdivieso, caballero, un placer que nos haya acompañado. Gracias, Sergio. Walter Raudales, caballero, como siempre, un placer. Ya terminó. Mira, hay que pautar más para que Presidencia nos pueda ampliar un poquito más el tiempo. Señores, saludamos a Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, por supuesto. Me desplazo y les presento a ustedes la participación ciudadana, el consolidado de la pregunta que colgamos esta noche, que decía así: ¿cree que es necesario una comisión internacional contra la impunidad en el país, una CICIG? 78% dice que sí, un 18% que no, un 3% que se debe de evaluar. De 381 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Llegamos al final, se viene Olimpia 33, todo deporte. A continuación le presentamos los resultados de la península ibérica. El Barcelona pareciera que le tienen que estar llevando el mismo árbitro que le pitó contra el Paris Saint-Germain para que siga ganando y pitándole penaltis que no existieron o jugadas en posición adelantada. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.